La diabetes tipo 1 es una enfermedad neurológica autoinmune en la cual se produce una destrucción de la célula beta. Ya, esto me imagino que a grandes rasgos lo conocen y no lo saben. Y eso determina una fisiopatología muy diferente a la diabetes tipo 2. Y por lo tanto, el enfrentamiento y el tratamiento también cambia bastante. ¿Ya? En general es bastante menos frecuente en este momento de la historia que la diabetes tipo 2, pero hace 100 años acá era mucho más frecuente la diabetes tipo 1. Por eso la destrucción entonces autoinmune de la célula beta, que eso lleva a tiempos variados en distintas temporalidades a llegar al déficit de insulina, está gatillado por factores ambientales, generalmente bajo una predisposición genética. Y hay una tasa de destrucción variable de células beta en distintas etapas de la vida. ¿Ya? Generalmente los lactantes y niños tienen que ser más rápidos y los adultos tienen que ser un poco más prolongadas en el tiempo. Y de acuerdo a eso la clínica que tenemos. ¿Ya? En algunos pacientes uno puede ver cuando debutan la aparición de un periodo corto o de algunos meses que se le llama luna de miel, en el cual básicamente el paciente debuta primero con la diabetes, requiere hospitalizarse, hace una fotocidosis, hay que tratarlo, etc. Y después como que se recupera. Y como que requiere poco tratamiento, a veces incluso sin tratamiento, pero después, al cabo de algún tiempo, que es súper variable, ese paciente nuevamente empieza a manifestar la hiperglicemia y requiere la instalación de tratamiento. Existe una serie de marcadores autoinmunes de la diabetes tipo 1, que son básicamente distintos autoanticuerpos generados contra distintos antígenos que son parte de las células beta o de los islotes de Langerhans, que son donde están las células beta en el páncreas, y que se han ido caracterizando en el tiempo. En este minuto, y por eso se sabía que acá le falta una parte, porque hay un quinto marcador autoinmune que se agregó hace un tiempo ya, pero que son los que se miden para determinar autoinmunidad de diabetes tipo 1. ¿Ya? Están los antislotes, los anti-GAR65, los anti-insulina, los antitirosin fosfatasa, y ahí falta el antitransportador de zinc o anti-ZM. Esos 5 marcadores son los que generalmente cuando uno pide a un paciente el estudio marcador inmunológico de diabetes tipo 1, le informan esos 5. ¿Ya? Y generalmente uno no espera que esté positivo los 5. O sea, de hecho, la mayoría de las veces está positivo 1 o 2. ¿Ya? Si en un cuadro clínico sugerente, el paciente que debuta con hiperglicemia y cetocidosis tiene un marcador positivo, ese paciente tiene diabetes tipo 1. ¿Ya? Desde el punto de vista del desarrollo de la enfermedad, esta curva es como bien interesante porque habla de la masa de células beta durante el transcurso de la evolución natural de la enfermedad. ¿Ya? Y se habla de tres estadios de la enfermedad. Uno, el estadio en el cual se llama estadio 1, en el cual tenemos autoinmunidad demostrable, ¿ya? O sea, el paciente tiene marcadores inmunológicos de diabetes, pero no tiene alteración de la glicemia y no tiene síntomas. ¿Ya? Es como que le hubiera pesquisado los exámenes alterados. ¿Okay? Esa es una etapa o estadio 1. Un estadio 2 sería un paciente que tiene positividad también de los autoanticuerpos, pero ya tiene disglicemia y que no tiene síntomas. ¿Ya? Y en esa etapa ya habitualmente hay una disminución significativa de la masa de células beta funcionales. Y en el estadio 3, que habitualmente es donde pesquisamos realmente a los pacientes, es cuando el paciente tiene clínica de diabetes o inicio por oligoglifagia, eventualmente síntomas de cetosis, tiene ya hiperglicemia y además tiene autoinmunidad y tiene una masa de células beta más baja o probablemente ¿ya? Esas son las distintas estadios de la diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 1 se puede presentar a cualquier edad, mayor frecuentemente en la niñez y adolescencia. Se produce ya o se es evidente cuando hay una destrucción comillas total de las células beta, una deficiencia comillas absoluta de insulina. El cuadro clínico en general es muy agudo. Una persona que estaba hace 2 semanas sana, a las 2 semanas siguientes está con una cetocidosis. Eso es una diabetes tipo 1 habitualmente. Un inicio agudo, tendencia a la cetosis, dependencia vital en la insulina exógena. El paciente necesita insulina para poder vivir. Como dos. Se habla de 2 tipos, que ahí hay podríamos decir, una instancia. La diabetes tipo 1 que está mediada por autoinmunidad, o sea que yo logro demostrar autoinmunidad mediante la medición de un autoanticuerpo, de los 5 que vimos ahí, y se habla de una tipo 1B idiopática, en la cual no hay demostración de autoinmunidad. Hay una discusión respecto a eso si realmente es así o no, porque una cosa es que uno no lo logre encontrar y otra cosa es que no lo tenga. ¿Ya? O sea, yo puedo medir y que me salga negativo porque el examen me salió negativo, me salió porque ya se negativizaron en el tiempo, porque esto se ha estudiado también que no están presentes toda la vida ni en todo momento. Se pueden hacer negativos durante el seguimiento, o de cero, que lo más probable, creo yo, es que en realidad no midamos autoanticuerpos que no conocemos. Porque medimos 5 porque sabemos que hay 5, pero puede que hayan 10 y no lo sepamos todavía. ¿Ya? Pero desde el punto de vista técnico se divide en 1A, 1B, lo cual tiene ninguna importancia para el tratamiento. ¿Qué cosas orientan esto? Sí es importante saberlo. Una diabetes de edad que aparece en la edad joven, menos de 25 años, con personas que además sean eutróficas previamente, que no tengan signos clínicos de insulinoresistencia como lactosis, alcohol, aumento del panículo adiposo, etc. Y que habitualmente debutan con cetocidosis, o sea, generalmente hospitalizados, múltiples glicemias, muchos compromisos estacionarios. No es como ese paciente que debuta, tengo una glicemia de 500, pero me siento bien, ese no hay ni una diabetes tipo 1. Ese paciente probablemente tiene una diabetes. Existe una forma específica de diabetes tipo 1 que se llama LADA, que es una nomenclatura que probablemente en el tiempo ha ido quedando un poquito en desuso, pero que técnicamente corresponde a una diabetes tipo 1 que aparece más bien en el adulto y que tiene una forma mucho más lenta de progresión, en el cual el requerimiento de insulina es menor y de menor intensidad del tratamiento que es una diabetes tipo 1 clásica. Aparece después de los 25 años generalmente, tiene anticuerpos, siendo la ansiedad más prevalente. Puede ser que al principio no requiera insulina, pero después ya va a requerir en el tiempo. Y en general tiende a ser menos agresivo, menos cetoacidosis, tiende a requerir menos dosis de insulinoterapia. ¿Ya? Desde el punto de vista técnico, la verdad las cosas es que la única importancia es que es un diagnóstico a todo esto habitualmente más bien retrospectivo, no es un diagnóstico que uno lo plantea en una persona que esté debutando. Y generalmente la diferencia es la intensificación del tratamiento, o sea, qué tan agresivo voy a ser yo en el paciente, y eso generalmente es contra glicemia, cómo se comporta su glicemia. El tratamiento, bueno, la diabetes tipo 1 es por concepto insulinopénico, ¿ya? O sea, es un paciente que no tiene o tiene muy poca insulina. Por lo tanto, el tratamiento que requieren es insulina exógena. Y básicamente lo que, bajo cualquier forma de insulinoterapia que yo le dé a este paciente, lo que voy a tratar es de emular la secreción endógena de insulina, ¿ya? Entonces requiere tratamiento que asemeje a la secreción pancreática, y eso, desde el punto de vista de la tecnología actual, existen 2 alternativas. Una es la insulinoterapia inyectable en multidosis, que es lo que usa probablemente el 90% de la población mundial, o sea, insulina inyectable, o insulinoterapia en microinfusión subcutánea, las bombas de inyección, ¿ya? A la cual, por un tema probablemente de costo, no está accesible a la mayoría de las personas. Hace relativamente poco se aprobó la primera droga con beneficio en reducir la probabilidad de desarrollo de la enfermedad con diabetes, con serología positiva para diabetes tipo 1, que es el teflizumab, un anticuerpo monoclonal. ¿Ya? O sea, hay unos estudios de que se probó este anticuerpo que personas que no tienen diabetes tipo 1 todavía, pero que tienen anticuerpos positivos, por ejemplo, una persona, no sé,
persona con diabetes tipo 1, resulta que le hacen exámenes al hermano, al gemelo, qué sé yo, al hermano, porque tiene riesgo, y resulta que tiene anticuerpos positivos, pero todavía no tiene hiperglicemia, ya, entonces ahí se podría utilizar este par, que no está disponible en Chile. Pero en todo caso el beneficio es, llamémoslo discreto, no es que no vaya a aparecer la enfermedad, como que la retrasa 2 años, pero ese es como lo que se ha logrado más o menos hasta ahora. Bueno, las diapositivas vienen hasta ahí, pero quería mostrarles de las otras cosas que les envié. Básicamente, ¿sí? Y en aquella persona, por ejemplo, que al hermano se le encontró que tenía diabetes tipo 1 y se le hace el examen raro y ve que tiene anticuerpos. Ese sería como el estadio 1 del que nos mostré el gráfico, ¿no? ¿Cuál, perdón? El hermano que tiene el anticuerpo, pero no tiene síntomas. Sí, no tiene síntomas ni disglicemia. Sería como estadio 1. Estadio 1. Ahora hay un porcentaje. Entonces, el estadio 1 no sería diabetes. No se podría decir que presenta diabetes. No propiamente tal, porque en el fondo tú para diagnosticar diabetes necesitas hiperglicemia. Ya. ¿Y en el estadio 2, por ejemplo? En el estadio 2 sí, ese es ya clínico, en el fondo de disglicemia. Porque para tú decir que tiene disglicemia, que tiene criterios de diabetes. Por ejemplo, le toma una glicemia de 1, tiene 130. Si se lo repite, tiene 130, tiene diabetes. Y a esa persona, por ejemplo, darle un tratamiento basal para evitar que debute con una situación así. Mira, hay toda una línea de estudios respecto a cuál es el manejo de ese paciente. Partir de insulina, dejarlo con antidiabético, darle inmunosupresores. No está tan claro cuál es el mejor manejo. O sea, podría ser. O sea, toda una línea de investigación, cuál es la mejor conducta, pero lo que se ha visto es que en realidad la mayoría igual requiere insulina en el Este es un consenso del manejo de diabetes tipo 1 que fue hecho en conjunto con este es está dentro de la que le mandé al break, un consenso que se fue publicado en el 2021 entre la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Diabetes para el manejo de la diabetes tipo 1. ¿Ya? Entonces, como que, bueno, no es tan exhaustivo, pero de las cosas como importantes que son interesantes como de analizar, por ejemplo, te proponen un algoritmo diagnóstico de la diabetes tipo 1, por ejemplo. Dice acá, adulto con sospecha de diabetes tipo 1, o sea, un sujeto relativamente joven, por ejemplo, de 28 años, que partió con una diabetes y con una cetosis. Yo diría, él podría tener una diabetes tipo 1, ok, entonces él podría entrar en este algoritmo. Ellos acá nos sugieren libre de anticuerpos. Y los anticuerpos salen positivos, tiene diabetes tipo 1. Si sale negativo, ahí le dice, ok, depende de la edad. Si tiene menos de 35, vamos a utilizar ciertos criterios. Si tiene más de 35, vamos a tener que hacer una medición del péptido C, que es en el fondo la manera de evaluar mi secreción endógena de insulina, cuánto estoy produciendo. O si es que hay otras alternativas diagnósticas, como por ejemplo diabetes monogénica, que son otro grupo de diabetes. ¿Ya? Básicamente acá la gracia que quería mostrarle esto es que es una manera de en qué pacientes hacer la solicitud de examen. ¿Ya? Y la otra cosa que es interesante de este paper, que me gustaría que les dé un vistazo después, es esto. ¿Se puede ver acá? No sé cómo darle vuelta. Bueno, pero a ver, en la diabetes tipo 1, una cosa que quiero que sepan así como concepto en general. En la diabetes tipo 1 el manejo farmacológico es la insulinoterapia, o sea, insulina basal y grandial. Pero en realidad, en ese minuto, no es una barrera, por así decirlo. O sea, hace mucho tiempo atrás probablemente la insulina era un problema de acceso, o sea, había un problema de acceso a insulinoterapia en el mundo, en Chile, en todos lados. Hoy en Chile, al menos la diabetes tipo 1 es una enfermedad que está dentro del GES,
y en relación a eso, todos tienen acceso a insulina. Si uno dijera, ok, si todos tienen acceso a insulina, entonces todos nos debería ir bien con la diabetes tipo 1. No, no es así. ¿Por qué no? Porque el problema no es tener la insulina, el acceso. El problema con la diabetes tipo 1 es una enfermedad que requiere, por sobre todas las cosas, educación. Lo que requiere es saber cómo enfrentar la enfermedad, el cómo tengo que comer, el cómo tengo que medir mi glicemia, el cómo tengo que administrar la insulina de acuerdo a la dosis que me dijo el doctor. El mínimo problema es saber cuánta insulina me voy a utilizar. Eso es lo más fácil. Lo más fácil es leer la cartilla que el doctor me dijo, me pongo 35 tresillos en la mañana y 6 unidades del desayuno, 5 antes del almuerzo. Eso es fácil, eso es saber leer, ¿no? Lo difícil es aprender a tener una rigurosidad con respecto a la medición de glicemias, a la cantidad de comida que voy a aplicar. Entiendo que ustedes hicieron una clase de conteo de carbohidratos o algo así, ¿no? Tendría que tener la mañana. Bueno, pero eso de una manera que igual que quizás no es tan relevante que lo sepan en detalle, pero a las personas con diabetes tipo 1, el alimento, ese yo creo que quiero que lo entiendan así. El alimento es como un fármaco. Necesitamos una dosis, necesitamos un tipo, necesitamos un momento. Es como un fármaco. Yo necesito decir 40 gramos de testosterona. Entonces, claro, yo quizás no le puedo decir al paciente que es como un fármaco, como muy claro, una carga muy importante, pero puede saber administrar, porque mira, tiene que comer tanto por esa funciona, porque de acuerdo a eso es la cantidad de insulina que puedes usar. Eso es educación. Y eso es esa es la brecha. Porque como les digo, insulinas no es el problema. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 tienen acceso a LAN, supresiva, Tullero, ultra rápida y eventualmente, además, hoy en día tienen acceso eventualmente a terapia en bomba de insulina a través de la eléctrica arterial. Por lo tanto, el problema y el desafío, y eso es parte de mi responsabilidad en este caso como diabetólogo y de los equipos, es saber aplicar eso. Es un manejo especializado, es un manejo que se hace habitualmente a nivel del sistema público en el hospital, se hace en consultorios. Por lo tanto, tampoco hay el objetivo que sepan específicamente ni conteo de carbohidratos, ni calcular dosis de insulina para diabetes tipo 1, ni hacer switch de terapia, ni mucho menos. Pero el concepto que sí es necesario que sepan es que cuando ustedes ven un diabético tipo 1 y que está descompensado, el problema probablemente no es que no tenga la insulina y ni siquiera que no se esté inyectando, probablemente que lo está haciendo mal por alguna razón de falta de educación, o porque no se la dieron, o porque no la recibió él, porque no se impregnó de esa educación, que lamentablemente ocurre mucho. ¿Ya? Y esta diapositiva, o sea, no esta diapositiva, parte de este paper habla justamente de eso de los pilares, y dentro de los pilares, el primero que pone es algo que le llama DSME, que es Diabetes Self-Management Education, o sea, el automanejo y educación. Ese es como el concepto principal de lo que es diabetes. Ya que la batería se está agotando, acabamos. Ya, eso son muchachos.